situaciones de varias variables. El tema de costos es un ejemplo muy común, pero hay un montón de esto. Nuestra digamos, labor profesional se va a ver siempre ante situaciones con no solamente dos variables, sino muchas variables. ¿Alguien se anima a darnos algún ejemplo, así como yo di el de costos, que depende de varias variables? Adelante. Lo primero que tienen que pensar es que tiene que estar dirigida a una magnitud escalar, ¿verdad? Así como yo empecé el concepto de campo escalar haciendo referencia a lo que es un escalar, entonces para dar un ejemplo de un campo escalar, vamos primero a identificar una magnitud escalar. ¿La altura de una persona puede ser? Perfecto. ¿Depende de qué, por ejemplo? ¿De dónde vive? ¿Cómo se alimentó? ¿Quiénes son sus padres? Perfecto. 4, ya tenemos 3 variables. La raza, si tiene activa o no actividad física, ya tenemos 5 variables, fíjense. Además, la altura de una persona es un escalar. ¿Por qué? Porque si yo digo, Condori mide 2 metros, que es mentira, por supuesto, con el número 2 y la unidad de medida metros ya está definido el tema, ¿verdad? ¿Está claro, no? Sí. Muy bien. Entonces, así como eso, tenemos muchos ejemplos. Bueno, vamos a avanzar. Estamos hablando ahora de conjunto de puntos. Conjunto de puntos. Uno se puede preguntar a qué se refiere este conjunto de puntos. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a evitar un poquito toda esta parte de teoría, después ustedes por favor leanla, pero yo quiero ir más que a la letra fría de lo que ustedes están viendo ahora, al concepto. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de conjunto de puntos? Imagínense ustedes en una clase de análisis 1, función de una sola variable, y tenían la función y igual a x cuadrado, una parábola. Entonces, ¿qué es lo que hacían para tener una idea más representativa de esa función? Graficarla. ¿Y qué es lo que hacían para graficar? Le daban valores a x, para x1 y tanto, para x1 y 1, para x2 y 4, y así armaban los puntos, distintos puntos, unían los puntos y ya tenían la curva. Esa era la gráfica de la función. Tenían armadita la parábola. Cuando hablamos de conjunto de puntos, pero referido ahora a campos escalares, uno tendría que decir, por ejemplo, si tenemos una función de dos variables, no se olviden que ahora ya tenemos que hacer ese clic mental de salir del plano. Ahora estamos manejándolo en el espacio. Hagan de cuenta que en su cuarto donde están ustedes, la arista esta de la pared vertical es el eje Z. Una de las del piso, el eje X, y la otra arista del piso, el eje Y. O sea, X y Z, y estamos en el espacio. ¿Cómo podré yo, si yo tengo una función, por ejemplo, que depende de dos variables? El eje Z lo vamos a homologar junto como lo que era antes el eje Y en una sola variable. Entonces yo diré Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, por ejemplo. Esa Z es la variable dependiente y X e Y ahora pasan a ser las variables independientes. Antes hacía referencia a una sola variable independiente, X. Ahora estoy haciendo referencia a dos variables independientes, X e Y. Entonces ya tendré formada ahí mi expresión, mi modelo matemático que dice Z igual a f de XY, función de dos variables. Y en particular, ¿cuál? Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. La pregunta es, ¿cómo hago ahora para dibujar, para representar gráficamente esa función? Lo que tendría que hacer es ir dándole valores a X y a Y, que ahora son las variables independientes, para ver cuánto me da Z. Entonces, pongo un valor de X, pongo un valor de Y y ya estoy en el plano, en el piso.
La función va a decir z vale tanto, subo el tanto, y ahí en el espacio ya tengo el puntito. ¿Me explico? Voy a tratar de ver si tengo de compartir alguna. La pregunta es ahora, ¿me siguen con el razonamiento o lo planteo con un ejemplo, con un gráfico? Sí, plantéalo con un ejemplo, profe, por favor. Bueno, voy a salir de acá. Y vamos a ver si comparto acá una imagen. A ver, díganme si ven esto, por favor. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. ¿Ven el punto P? Que estamos en el espacio. Fíjense, ¿me siguen? Sí, profe. Muy bien, ese clic mental al que yo les hablaba era justamente de pasar de una función de dos variables, o sea, el plano XY, a otra ahora de tres variables. Entonces ahora sí estamos en el espacio y es la realidad donde nosotros nos movemos. Entonces es importante, fíjense, ese clic mental, ¿por qué? Porque decir ahora una función de dos variables, en el caso z igual a x cuadrado más y, si yo le digo, por ejemplo, les pregunto, la función x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es la función que representa que alguien se anima a decirme gráficamente qué es el x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué dibujarían? Un círculo. Exactamente, es una circunferencia. La circunferencia es el límite. El círculo es cuando tiene el límite más todo lo que está dentro. ¿Está claro? Entonces va a ser una circunferencia. Pero fíjense que cuando yo digo en el espacio, o sea, en R3, R2, estamos en el plano, R3 en el espacio, decir x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es un cilindro, porque estamos en el espacio. Es un cilindro que tiene radio 1. Eso después ya lo vamos a ver ahora en esta misma clase cuando avancemos un poco más. Ahora voy a dejar de compartir esta y nos volvemos de vuelta a nuestro apunte. Aguárdenme un poquito que tengo que habilitar esto. Les pido disculpas por la demora porque por ahí algunas veces no necesariamente tiene que ver con la conectividad, sino que más bien con la práctica que uno va a tener de esto, ¿no? A ver, vamos a buscar el archivo y estamos acá. Muy bien. A ver si lo tenemos ahí. Entonces, acá aparece un concepto nuevo que tiene que ver con la palabrita superficie. Lo que antes en análisis 1, función de una sola variable, era curva, ahora en funciones de dos variables, o sea, una z igual a f de xy, que se grafica en el espacio, estamos hablando de superficie,
Porque yo les pregunto, un cilindro, ¿es una superficie o es una curva? Superficie. Es una superficie, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen ahora? Vamos al puntito siguiente que tiene que ver distancia. ¿Está claro, perdón, el tema de conjunto de puntos? Sí, profesor. Sí, Bien. Sí. Ahí después yo les pido que en el apunte lean lo que es un punto frontera, un punto interior, una región abierta. Después si tenemos, digamos, dudas, lo planteamos. Pero básicamente el concepto de conjunto de puntos tiene que ver con esto que les acabo de contar. ¿Sí? Vamos a ver la distancia entre dos puntos. Otra vez, con distancia entre dos puntos, estamos hablando de dos puntos que estén en el plano o que estén en el espacio. Si dos puntos están en el plano, le pregunto, ¿cómo se puede resolver el cálculo de la distancia entre esos dos puntos? ¿Recuerdan? Mediante la suma de la diferencia de sus cuadrados. Exactamente, eso era el teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan? sí. Eso era el teorema de Pitágoras, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si nosotros estamos en el espacio, les pregunto, si estamos en el espacio, ¿cómo se les ocurre que puede calcularse la distancia de dos puntos que estén en el espacio? ¿Están viendo el apunte, el punto 1.4? Sí. Bien. Fíjense que en el caso que X, lo que está en negrita, representa las variables independientes, que son muchas. Fíjense que la distancia, ¿cómo se calcula? Como si fuera la diferencia de cuadrado de cada una de las variables independientes. ¿Lo ven? Suponiendo que, vamos a un ejemplo más claro. Que yo tenga, a ver, déjenme ver si yo tengo por acá. ¿Quieren ver una gráfica de esto? ¿O no es necesario? En el caso, por ejemplo, en el caso de la distancia entre dos puntos en el plano, ya dijimos que con el teorema de Pitágoras lo resolvemos, ¿verdad? La diferencia entre las y2 menos y1 elevado al cuadrado más las x2 menos x1 elevado al cuadrado ya está resuelto. En el caso de las distancias, va a ser y esa es la raíz cuadrada, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada positiva, porque es una distancia. Entonces, en el caso de tener más variables, la distancia entre esos puntos en el espacio y más dimensiones también se calcula como, y fíjense ahí, está la raíz cuadrada de las diferencias de cada una de las variables independientes. ¿Lo ven? E inclusive en el cuadrito, en la tabla, fíjense, ¿están en la tabla 1 ahora mirando? Sí, profe. Bien, n se refiere a la dimensión. Cuando hablamos de R1, ¿dónde estamos? Les pregunto. ¿Una recta? La recta. R1 es la recta. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos la distancia entre dos puntos que están en la recta? Supongamos que yo tengo una recta y marco con un puntito el 1 y el 4. ¿Cómo calculan la distancia entre el primero y el segundo punto? Haciendo una recta.
Claro, la recta está ahí, 4 menos 1, está ahí, en la segunda columna dice módulo, porque justamente el módulo le da positivo, 4 menos 1, y le va a dar la distancia, ¿estamos de acuerdo? En R2, en el plano, hasta el año pasado, y lo que ustedes me han contestado recién, es la raíz cuadrada de los y los x, todo elevado al cuadrado. ¿Me siguen? En el caso de 3 dimensiones en el espacio ahora, donde estamos, se agrega otra variable en la diferencia de la variable independiente, ¿lo ven? Muy bien. En torno de un punto, bueno, esto lo vamos, más que una cuestión de presentar este tema como una cuestión acá de simbología que no lo vamos a entender, vamos a insistir de vuelta con la cuestión conceptual. Mientras estaban ustedes en análisis 1 se hablaba de un punto en la recta y decían, por ejemplo, el punto 3. Y voy a definir un entorno de un radio 1. Entonces ese entorno decía desde 2 hasta 4, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Perfecto, perfecto. La pregunta es ahora, cuando yo hablo de entorno de un... Eso estaba en el plano, ¿no? Cuando hablo de un punto perteneciente a 2 o más variables, ese entorno, ¿cómo podrían ustedes razonarlo? O sea, ese mismo concepto que aprendimos en análisis matemático 1, estar sobre la recta y decir el entorno del punto 3 con radio 1 es el intervalo 2, 4. Ese es el entorno del punto 3 con radio 1. Estamos sobre la recta, ¿estamos? La pregunta es, con ese mismo concepto, pero ahora a 2 o más dimensiones, ¿qué se le ocurre que pueda hacer? Ya estamos tratando de hacer ese clic mental. No se preocupen mucho si de repente no se les viene la idea a la cabeza. Fíjense, imaginemos que estamos sobre la recta, análisis 1. El punto 3, vamos a marcar un entorno de radio 1, vamos a marcar el 2 y el 4, y en ese intervalo, ese es el entorno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora no tenemos una sola variable sobre el eje X, sobre la recta. Tenemos dos variables, X e Y, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de un entorno y sobre el plano X, Y, si yo digo los puntos que son menores que el de radio 1, ¿qué se formará alrededor del punto 3? Si ya estoy en el plano, no en la recta. ¿Un cuadrado? No, porque fíjate, está bien el cuadrado, me parece una aproximación muy buena, pero atención, si yo hago el cuadrado que pase por el punto, una de las aristas por el punto 2 y el 4, el que está en un vértice, ¿será menor que 1? ¿Esa distancia? No, va a ser más que 1. Ahora, si ustedes imaginan ese entorno como una circunferencia de radio 1, se aseguran que todos los puntos interiores a ella sean menores que ese radio 1, ¿verdad? Entonces, el entorno de una función de dos variables, ¿qué es? ¿Cómo lo ven gráficamente? Como una circunferencia. ¿Lo ven? Ese intervalo que ustedes tenían en análisis 1 entre el punto 2 y el punto 4 y el centro el 3, ahora en el plano se transforma en una circunferencia. La circunferencia y todo lo que está dentro va a ser, y fíjense acá abajo dice, al conjunto de todos los
puntos X más cercanos al X puntito. El X puntito es el 3 que estamos hablando, que R, y R en el caso del ejemplo es 1. Entonces, asegurarnos de que todos aquellos puntos que estén adentro de eso es una circunferencia que está adentro. El cuadrado, insisto, uno de los vértices ya no va a ser menor que 1, ¿me explico? ¿Me siguen? Sí, profe, sí se ¿Algo? entendió. ¿Lo entendieron? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Quiero llegar a unas cuestiones más interesantes que están por acá. Funciones de valores reales dependientes de varias variables reales. Bueno, acá también otra vez esta simbología por ahí puede... Fíjense, el elemento y... Bueno, vamos a verlo, hacerlo más simple. ¿Por qué hablamos de función de valor real y dependiente de varias variables reales? Se dice que es función de valor real porque su resultado es un número real. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la función costos, y yo digo costo depende de la mano de obra, energía eléctrica, flete, etc. Cuando yo le doy valores a todas esas variables independientes, la función me va a dar un valor. Ese valor, como es costo, es real. Por eso dice función de valor real. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Y dice después, dependiente de varias variables reales. Si la función esa depende de las variables independientes, atención, el costo de la materia prima, la energía eléctrica, el flete, ¿son variables reales? Pregunto. Sí, son variables reales. Entonces así se entiende que hable de funciones de valor real. El costo es un valor real y depende de varias variables reales. Energía, mano de obra, flete, son variables reales. ¿Está claro? ¿Me sigue? Sí. Muy bien. Vamos a hablar esto de un dominio, de un campo escalar y también otra vez acá hay un montón de simbología. Vamos a ir al concepto en sí. El concepto. Atención. Con esto quiero aclararles algo. Dos cosas son fundamentales cuando uno aprende, sobre todo en estas cuestiones de la teoría. Uno puede presentar un tema y decir, a ver, si yo le digo a un examen a un alumno, a ver, hábleme del dominio del campo escalar. Y ustedes pueden recitarme todo lo que están leyendo acá. Si sea S contenido en Rn, es el dominio de F, tal que, todos los X, todo simbología. Está bien que lo digan. Pero si dicen eso por una cuestión de memoria solamente, no sirve. No sirve. Lo mejor es que tomen el concepto de lo que es dominio de un campo escalar. ¿Me explico? Está bien que lo puedan explicar con todas estas simbologías que ustedes están leyendo en este momento, pero es mucho mejor manejar el concepto. Ahora, si ustedes en un examen final, uno le pregunta dominio de un campo escalar y no me hablan nada de estos símbolos, pero me explican cuál es el concepto, perfecto, está aprobado, mi amigo. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver esto de dominio de un campo escalar y otra vez lo vamos a relacionar con lo que aprendimos en el análisis matemático 1. Les pregunto, ¿alguno de ustedes me podrá decir ¿qué entendieron por dominio de una función de una sola variable? El concepto, no me digan dado S perteneciente a R1, no, el concepto, así en pocas palabras, ¿qué es el dominio de una función de una sola variable? Tenemos que tener claro ese concepto porque en base a ese concepto nosotros vamos a construir este otro, el dominio ahora no de función de una sola variable, sino el dominio de un campo escalar. ¿Alguien se anima? Adelante, estamos para aprender acá, todo esto que tenemos que tratar de perder ese temor a hablar, a decir una cosa que no corresponde. No, eso no va. Tenemos que ser más protagonistas.
Así que bueno, los escucho. ¿De qué será esto de dominio de una función de una sola variable? ¿Podría ser todos los valores que llegan a tomar dicha función? Bien, nos vamos acercando. ¿Falta algo más? ¿Alguien que pueda aportar algo, por favor? ¿Alguien más? Bueno, miren, ¿cómo lo conceptualizaría? Función e igual a f de x. El dominio de la función de una sola variable son todos los valores que puede tomar x de tal forma que, reemplazada en la función, tenga sentido la función. ¿Me explico? La pueda calcular. Por ejemplo, si yo digo la función y igual a x al cuadrado, el dominio de esa función son todos los valores reales, porque cualquiera sea el valor que yo le dé a x de los reales, positivo, negativo, etcétera, etcétera, cualquier del valor, siempre puedo calcular cuánto vale y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me dan un ok? Sí, profe. Sí, Bien, bien. Ahora, si yo digo la función igual a 1 sobre x, ¿cuál será el dominio de esa función? 1 Serían todos los sobre x. reales, excepto el 0. Exactamente, todos los reales menos el 0, porque el 0 es el único valor que no tiene, donde no puedo calcular la función. ¿Está claro el concepto de dominio? sí. Bien, eso mismo lo tenemos que aplicar ahora a las funciones de dos o más variables. ¿Cómo diré entonces que, conceptualmente hablando, cuál es el dominio de un campo escalar ahora? Diré que son los valores que toman las variables independientes, no es solamente x como el año pasado, no, sino las variables independientes, las x1, las x2, las xn, de tal forma que reemplazadas en la función pueda calcular cuánto vale la función. ¿Me explico? Sí. Esta mecánica de conceptualizar temas nuevos siempre la vamos a repetir. ¿Por qué? Porque es bueno tomar como una metodología de aprendizaje de que si hay algo nuevo, por ejemplo, esto de dominio de campo escalar, es algo nuevo, tengo que situarme siempre para mirar eso desconocido desde un lugar donde yo conozco. ¿Qué es lo que yo conozco ahora? El dominio de funciones de una sola variable. Eso es lo que yo conozco. Desde ahí miro aquello desconocido. Y vamos a llegar a esta conclusión. ¿Está claro? Muy bien. Sigamos. ¿Estamos viendo el cuadrito? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otra vez, n será la dimensión. La denominación de las variables, esta es digamos, una forma práctica y que aparecen en todos los libros de cómo se llaman a las variables. Si estamos en la recta, la denominación de la variable son la x, ¿no es cierto? Y la función será y. Si estamos con dos variables independientes, x y, estamos ahora en el espacio en donde la función se llama la z. Sería la variable dependiente, mientras que x e y son las variables independientes. Lo mismo con 3, que en este caso será la variable independiente, serían x y z. En el caso de costo puede ser, por ejemplo, la mano de obra, y sería la materia prima, y z sería los fletes. Y la denominación función que acá dice f sería costo. ¿Me explico? Sí, profe. Bien, y así sucesivamente, ¿sí? Muy bien. Acá hay un ejemplo, se lo dejo para que ustedes después lo vean, de cómo se determina
el dominio de una función. ¿Quiere que lo repasemos un ratito o seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Repasamos? Digamos. Sigamos. Bien, perfecto. Acá está inclusive el caso del ejemplo que vieron, la gráfica, que es una circunferencia. Siempre, en el caso de funciones de dos variables, x, y, el dominio va a estar... Vieron que en funciones de una sola variable, f de x, y, el dominio en donde se grafica. Siempre sobre el eje x, ¿verdad? Porque son los valores de x que puede tomar la función. Ese es el dominio. Se grafican sobre el eje x. En funciones de dos variables, o sea, va a ser x, y, siempre se va a graficar en el plano x, y ahora, ¿sí? Por eso aparece esta gráfica que están viendo. ¿Me explico? Sí. Y en el caso de ser más variables, acá tenemos la gráfica. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a la representación gráfica de campos escalares. ¿Cómo se le ocurre a ustedes? A ver, vamos a hacer un alto acá y vamos a charlar un poquito al respecto de cómo estamos hasta ahora avanzando, si vamos muy rápido, si vamos lento, si necesitamos más gráficas, en fin, quiero escucharlos, o por lo menos que me den los mensajes, ¿sí? Adelante. Profe, Sí, adelante. quería preguntar, ¿cómo se interpretaría la gráfica si se dice que, como el ejemplo que usted puso en la fabricación de una zapatilla, que bueno, ¿Sí? qué costos son los que infieren en su procedimiento, por ejemplo, la luz, ¿cómo se la interpreta la gráfica? Si son Esa es una buena pregunta. Supongamos, vamos a un ejemplo práctico. Si yo digo z igual a x cuadrado más y cuadrado, eso es la representación de un cilindro. No, no es un cilindro, es un paraboloide. ¿Sí? Z igual a x cuadrado, ya lo vamos a ver enseguida. Tengo dos variables independientes, dos, x e y. ¿Me siguen? Sí. Sí. Perfecto. Esas dos variables independientes son las que voy a graficar. O sea, yo voy a estar en el plano x, y. ¿Está bien? En el plano x, y grafico porque tengo dos variables, x e y nada más. ¿Me siguen, no? Sí, profe. Supongamos que yo tenga otra función, en este caso costos, que va a ser, por ejemplo, costo función de tres variables independientes ahora, no dos, tres variables x, y, z. ¿Dónde graficaré el dominio de esa función de tres variables independientes? Con respecto a las tres variables, ¿no? Fíjense cómo voy avanzando. Y igual a f de x, función de una sola variable. El dominio se refiere a los x, lo grafico sobre una recta. ¿Está bien? Sí. Cuando tengo funciones de dos variables ahora, z igual a f de x, y, de dos variables, en este caso x, y son las dos variables independientes. En ese caso, ¿dónde lo grafico? La gráfica sería en el plano. En el plano, perfecto. Fíjense, estamos pasando línea, plano. En el caso de funciones de tres variables, w igual a f de x, y, z, ¿dónde graficaré el dominio de esas funciones de tres variables? La gráfica sería en el espacio. En el espacio, totalmente de acuerdo. Y si son funciones de cuatro variables, ¿en dónde será? ¿Dónde lo graficaré? Fíjense que ustedes me dicen, bueno, para nosotros ya con el espacio, ya hasta ahí quedamos, podemos graficar.
¿Podemos graficar en la cuarta dimensión? No. Qué tema, ¿no? Pero ya vamos a llegar a eso. Ahora nos tenemos que quedar solamente, podemos graficar hasta funciones de 3 variables. ¿Bien? O sea, una función de x, de y, de z, porque si tomo solamente las variables independientes, tengo 3. Y puedo hacerlo en el espacio, R3. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Responde tu pregunta? Sí, profe, no sé si se entendió. Bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Ustedes están viendo ahora la teoría del apunte? Sí. ¿Están viendo el apunte? No. Bueno, ¿les parece si avanzamos? Hacemos un pequeño alto acá y conversamos. ¿Están cansados o vamos bien? Acá se viene un tema muy interesante. Sigan. Bueno, perfecto. Entonces uno acá se puede preguntar si antes yo con función de una sola variable, para graficar la función, lo único que hacía era colocar cuánto vale x, la famosa tablita, x y, para x igual a 1 y vale tanto, para x igual a otro valor y vale tanto, y así armaba la gráfica de mi función. ¿Cómo podría ser para graficar en funciones de 2 variables? Por ejemplo, la función z igual a x cuadrado más y cuadrado. Z es función de x y, o sea, y esa función en particular que sea x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo haré para graficar eso? Fíjense que ahora ya no son, la gráfica no va a ser una curva. ¿Qué va a ser lo que dijimos al principio? Una una superficie. Exactamente, lo que yo voy a tener es una superficie. ¿Sí? Pero fíjense que sería muy loco empezar a dar distintos valores a x, mandar puntito, puntito, puntito en z, o sea, valores para x, valores para y. En el caso particular de la función z igual a x cuadrado más y cuadrado, tendría que dar valores a x, valores a y, elevarlos al cuadrado, sumar y obtener un z, una altura, y así seguir y formando eso que yo decía, el campo escalar, la ponchada de puntos que me van a formar ese concepto que vimos al principio, que lo tenemos acá, que lo estoy mostrando, el conjunto de puntos. Ese conjunto de puntos es lo que va a formar esa superficie. Nos volveríamos locos, ¿verdad?, para hacer esa gráfica. ¿Qué opinan? Para eso, vamos a ver si podemos visualizar ahora un programita muy interesante que lo hace sencillo. Por eso acá en el punto 1.8 habla de representación gráfica de campos escalares, que es, bueno, justamente formada por la imagen. La imagen, así como y igual a f de x, y era la imagen, ahora z igual a f de x y, z es la imagen de la función. ¿Sí? Acá hay lo voy a leer que resume un poco lo que les decía recién, a cada punto x0 y 0 del plano xy, o sea, tenemos función de 2 variables, a cada puntito x sub 0 y sub 0 le corresponde un único punto z sub 0 en el espacio. Ahora, si juntamos todos esos puntos z sub 0, lo que vamos a formar la superficie. Ahora, si tenemos una función de 3 variables, obviamente, si son 3 variables independientes, ya tenemos los 3 ejes en R3 están ocupados. Por lo tanto, ese tipo de soluciones no las podemos representar, lo que hablábamos recién del tema famoso de la cuarta dimensión, ¿verdad? Bueno, vamos a ver abajo en el ejemplo test, hay una representación de algunas funciones.
Fíjense. Voy a tratar, ahí están viendo ahora ustedes un programita que se llama Microsoft Mathematics. ¿Lo están viendo? No, profe, no se ve nada. ¿No se ve nada? No, desde hace rato. A ver, pero tienen que avisarme cuando no se Solo vea. veíamos su cámara. Ajá. Bien. Aguárdenme un cachito. Esa ya, digamos, voy a dejar de compartir y ahora sí, ya les pongo de vuelta de la teoría y pasamos a la gráfica, al programa, que es espectacular. Eso no se lo pierdan, por favor. Bueno, acá vamos a ver esto, acá sí, y ahora vamos a compartir conceptualización. ¿Lo pueden ver ahora, por favor? ¿Me avisan? ¿También del apunte? Sí. Bien. Entonces, fíjense acá abajo, ahí donde estoy mostrando ahora, cómo se representa gráficamente a través de este programita que nos va a permitir y nos va a ayudar muchísimo en esta cuestión de funciones de dos variables. Acerca de Microsoft Matemática, después seguramente voy a compartir con ustedes el enlace para que ustedes puedan descargar esta aplicación en sus computadoras, ¿sí? Ahora, déjenme en un cachito, yo voy a dejar de compartir, voy a tratar de ingresar a este programa para mostrarles cómo se hace, porque en realidad acá lo que ustedes están viendo es una captura de pantalla de ese programa, ¿lo ven? Sí. ¿Lo ven? Fíjense, lo que hace acá, vamos adelantando, lo que hace este programa, después de aplicar, de hacer clic en graficar, le pide, dice 3 dimensiones acá, utilizan la opción 3 dimensiones, escriben acá como si fuera un Word, la ecuación, en este caso 3z igual a 3x menos 15y, fíjense que es una función de dos variables independientes, x, y fíjense que dice, y van a graficar y le va a dar la gráfica, y es prácticamente automático. Y fíjense, estamos hablando de dos variables independientes, x e y además la variable dependiente z de primer grado. Z está elevado a la primera, x elevado a la primera, y elevado a la primera. Se trata de una función lineal, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando ustedes graficaban y igual a 2x? Y estaba elevado a la primera, x elevado a la primera, era una función de primer grado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué representaba eso? En la gráfica, y igual a 2x. Una línea. Una línea, a diferencia de y igual a x cuadrado, que es cuadrática, que era una curva. ¿Me explicó? Bueno, en este caso también, fíjense que ustedes están viendo una ecuación de dos variables independientes, que es lineal, que es de primer grado. Entonces, si ustedes toman una línea y le ponen al lado un montón de otras líneas, ¿qué van a formar? Fíjense, ustedes, hagamos esto. ¿Ustedes me están viendo en la cámara ahora? No, ¿Me ven en la cámara? no. Fíjense, tomen una línea, pongan otra línea al lado, otra línea que sea todas igualitas y pegaditas. ¿Qué van a formar? Un plano. Un plano, exactamente. Y es lo que le aparece acá. ¿Me explico? Todo, por eso yo digo, todo lo que ustedes han aprendido en análisis matemático 1 le va a servir haciendo ese clic mental ahora a una variable más, a aquello que es dos o más variables. Fíjense, en R1, si yo digo x igual a 1, ¿qué me representa en R1?
sobre la línea recta, ¿qué representa? ¿Cómo lo grafico x igual a 1? Un punto. Con un punto, exactamente, con un punto. Si estoy en R2 ahora y digo x igual a 1, ¿cómo la represento ahora? Pero en R2 estoy en el plano, ¿cómo represento x igual a 1? Una recta. Correcto. Una recta, exactamente, una recta que es paralela al eje Y. En todos los puntos sobre esa recta, ¿cuánto vale x? 1. 1, y ya está representada. Ahora, le pregunto, fíjense, vamos ahora a R3. X igual a 1, ¿qué representará? Un plano. Un plano, exactamente. Sobre el eje X, sobre una de las aristas de la habitación donde están ustedes, tomen un eje X y toman el punto 1. Y de ahí hacen un plano sobre ese punto 1, que es paralelo al ZI, ¿verdad? Sí. Sí. Ese va a ser un plano. Y fíjense entonces cómo se llega a esta situación de R1, R2 y R3 utilizando los conceptos que ustedes ya conocen. ¿Me explico? Bueno, ahora yo voy a dejar de compartir esto y voy a tratar de poner este programita si lo entusiasmo con esto, ¿sí? ¿Me aguardan un cachito? Sí. Ahí estamos cargando con el programita. Ahí lo tenemos. Veamos ahora si lo podemos compartir. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Aparece lo mismo que habíamos visto en el apunte, ¿sí? Ahora voy a intentar, a ver si me permite el ancho de banda. A ver, ustedes díganme por favor. Voy a hacer un clic en gráficas. ¿Cambió? Sí. Bien. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Utilizando el Microsoft Mathematics. ¿Para qué? Voy a intentar, por ejemplo, este famoso del ejemplo z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pero antes, hagamos un ejercicio de imaginación nosotros. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Si yo quisiera, si elimino una de las variables, por ejemplo, y, me va a quedar, o x, me va a quedar z igual a y cuadrado, ¿verdad? ¿A qué se parece esa función en una sola variable? Una parábola. Una parábola, exactamente. Ahora, si yo tengo el eje z, fíjense, el eje z, y hago girar esa parábola alrededor del eje z, ¿qué es lo que me va a formar? Un plano. No, tengo una curva que es una parábola y la hago girar un paraboloide, exactamente. Ahora fíjense cómo nos ayuda a nosotros estas cuestiones del álgebra y del análisis matemático que aprendimos en primer año. Es más todavía, paraboloide es el nombre matemático, pero en nuestra vida, yo al principio les dije que esto era empezar a ver lo que pasa en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, ¿dónde lo vemos al paraboloide? En nuestra primera actividad en la mañana, ¿qué hacemos en la mañana después de lavarnos la cara, los dientes, etcétera? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No desayunamos? Sí. ¿Sí? ¿Y en qué desayunamos? En una taza. ¿Y eso no es, esa superficie no es un paraboloide?
Ahí está. De eso se trata. Entonces, cuando ustedes en el examen no se acuerden la forma que tenía esta superficie, si yo le digo, por ejemplo, a ver, ¿qué le viene a la mente cuando yo le digo z igual a x cuadrado más y cuadrado? Si no se acuerdan el nombre del paraboloide, ¿qué me pueden decir? ¿Es una qué? Una taza. Una taza y ya está resuelto el problema. Fíjense cómo nos estamos acercando a lo que ocurre en la vida real. Si yo diría, por ejemplo, qué sé yo, un cilindro, que hace rato dijimos que era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. El cilindro, en la vida real, ¿en dónde lo ven ustedes? Un vaso. Bien, ¿en dónde más? ¿Alguien más? No, En algo que todos tenemos en la casa ahí, cuando almorzamos, por ejemplo, ¿no tenemos el soporte este que hace de cartón, el cartoncito ese que lo vemos después que terminamos todo el rollo de papel? ¿Eso qué es? sí. ¿Un cilindro o no? Un cilindro, tal cual. Después hay otra que se llama, mira, hasta yo en este momento me olvido, es un paraboloide hiperbólico, algo así, miren. Que lo vemos en una superficie como es la silla de montar, que después la vamos a dibujar. Bueno, ¿les parece si nos vamos al programita este? Voy a hacer un clic en gráficas y voy a habilitar donde dice 2D, voy a habilitar 3 dimensiones. ¿Sí? Cuando yo digo 2D, me muestra la gráfica, pero como ustedes lo hacían lo hagamos si quieren. Por ejemplo, si lo ponemos 2D, 2 dimensiones, el sistema es cartesiano, las coordenadas, porque puede ser polares también, lo dejemos en coordenadas. Voy a habilitar el primer campo que dice 1. ¿Me siguen? Por ejemplo, escribo y como si fuera un Word, y igual a x, y acá tengo la ayuda del x cuadrado, hago ingresar y tengo y igual a x cuadrado. ¿Qué tendría en 2 dimensiones que mostrarme ahora si yo grafico esto? Una parábola. Ahí vamos a graficar, le decimos grafique, y ahí tenemos nuestra parábola. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Vamos de vuelta a ecuaciones y funciones, y como nosotros ya no somos planos, vamos a borrar esto, y vamos a ver en 3 dimensiones. Ahora estamos trabajando en 3 dimensiones, este es el espacio que nos ocupa a nosotros. Y vamos a ingresar z igual a x al cuadrado más el y al cuadrado. Ingresamos a la aplicación y aparece ahí la función que queremos graficar, z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí. Perfecto. Y ahora le vamos a decir al sistema que grafique en coordenadas cartesianas y en 3 dimensiones y hacemos el clic en graficar. Y ya lo tenemos ahí. ¿Lo ven? ¿Le siguen? Sí. Sí, pero no se ve la cosa. No se ve la gráfica ahora. ¿Cómo? No se llega a ver la gráfica. ¿Aló? No se ve la gráfica. Caramba. Bueno, vamos a intentar de vuelta con otra. A ver. Yo acá lo estoy viendo, ¿no? Les aviso. De todas maneras, vamos a borrar y entrar. Vamos a ver si nos muestra x igual a 1, ingresar, y eso tendría que ser un plano, la gráfica. ¿Ahora lo ven?
¿La gráfica se puede ver? No. No, Y toda, No se ve nada. y les pregunto, ¿ustedes están viendo en este momento en la pantalla esta donde dice cálculo, estadística, Sí. el control? ¿Sí? ¿Están viendo que yo estoy escribiendo x igual a 1? Sí, sí. Bien. Lo que no ven es la gráfica que aparece en el costado inferior derecho, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. ¿No se ve nada ahí? ¿Está en blanco? Bien. Sí, voy a tener que configurar eso para que pueda ver. Pero de esta manera ustedes pueden, con esto, yo voy a salir ahora de este programa. Y vuelvo al tema de nuestra teoría para seguir avanzando. Bueno, díganme ustedes ahora si están viendo la teoría, el apunte. Bien. Bueno, de esta manera lo que ustedes tendrían que ver, ya después yo voy a revisar esta cuestión del programita, lo que tendría que estar viendo si yo escribo, por ejemplo, la función z igual a 3x menos 15y, ¡pum!, saldría esto en donde dice la gráfica que ustedes en este momento no pueden ver. ¿Me explico? Y así sucesivamente. De todas maneras, insisto, ya vamos a poner en el aula virtual el enlace para que ustedes puedan tener esta aplicación en sus computadores. Ahora estoy viendo lo que ustedes ya vieron, salvo la parte de la gráfica, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Fíjense que acá, fíjense esta función, z igual, en el numerador, coseno de x cuadrado más y cuadrado sobre 4. En el denominador, 3 más x cuadrado más y cuadrado. Imagínense si nosotros quisiéramos graficar esa función, dándole valores a x, a y, y obteniendo cuánto vale z, y haciendo punto por punto y formando esta superficie. Nos volveríamos locos, ¿verdad? Por eso esta ayuda. Muy bien, avanzamos. Uso de curva de nivel para representar superficies en un plano. Bueno, otra vez esto lo voy a presentar en forma conceptual. ¿Qué será esto de curva de nivel? ¿Alguno de ustedes, alguien me podrá decir si alguna vez subió peregrinando a Punta Corral? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, esto lo vamos a presentar también con un ejemplo real, porque insisto, de ahora en más nos manejamos todas cuestiones reales. Dejemos de hablar de paraboloide o de simbología matemática, y hablemos de cuestiones reales. Imagínense que yo quiero... yo normalmente siempre subía a Punta Corral por Tunalito. Y después, con el paso del tiempo, ya un poco más entrado en kilómetros y más entrado en años, empecé a subir por Tumbaya. Ahora, si no existiría ese caminito, que siempre la huella que hacen y que ponen en condiciones para peregrinar, uno tendría que munirse de un plano, ¿verdad? O bien munirse de una especie de, ¿cómo le llaman? De una representación real en 3 dimensiones de cómo es el cerro hasta donde yo puedo llegar, ¿verdad? Como
siendo peregrino, llevo tantas cosas en la espalda, imagínense que también tengo que llevar una especie de un cubo, y dentro de ese cubo está armadita la montaña y donde están todos los desniveles, niveles donde puedo pasar, etc. Sería engorroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se traza lo que se llama curvas de nivel. Estas curvas de nivel se trazan siempre sobre un plano. Entonces, es más fácil tener un plano enrolladito, lo pongo en mi mochila para ver por dónde puedo ir, que llevarme una maqueta de ese cerro, que esta va a estar en 3 dimensiones. ¿Les parece? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, entonces, lo que hace una superficie de nivel es nada más ni nada menos que representar o unir todos los puntos que tienen la misma altura. Dicho de otra manera, si nosotros a ese cerro que tenemos en 3 dimensiones lo cortamos con planos paralelos a la base, al eje XY, las alturas en Z van a ser todas iguales porque es un plano, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces si yo corto con plano, la intersección de ese plano que es paralelo al XY, a la base, y que va a representar la misma altura, con el cerro, me van a dar las curvas de nivel. Y es lo que está formado, fíjense, acá en la gráfica, en donde me dice, por ejemplo, acá hay un cerro, y estas gráficas arriba, en la parte en rojo, representan las curvas de nivel. Esas curvas de nivel, ¿cómo se forman? Son todos aquellos puntos que tienen la misma altura, cortados con un plano Z paralelo al XY. ¿Me siguen? Y fíjense qué diferencia hay cuando tenemos un valle, una montaña a la izquierda y el valle a la derecha de las curvas de nivel. ¿Me siguen? Sí. Bien. Acá dice bien clarito, con el mismo criterio simplificador, la gráfica de tal función, o sea, la de 2 variables, o sea, la del cerro, puede ser cortada por planos horizontales paralelos al plano XY, que definiría cada uno una curva de nivel para un determinado valor de Z, que se mantiene constante. ¿Por qué dice mantiene constante a lo largo de toda la curva de nivel? Porque es la misma altura, por eso es constante, ¿sí? Bien. Por acá dice, por ejemplo, y acá abajo en la gráfica, con el mismo programa, el Microsoft, podemos mostrar también cómo los planos, ahí están los planos que son paralelos al XY, en donde los Z, las alturas van a ser todas iguales, por eso Z igual a constante, las alturas van a ser iguales, van a cortar a la superficie. Ese corte, esa intersección entre la superficie, esa cosa rara que parece un gazebo, y el plano, la intersección entre, a eso es lo que, o sea, los puntos en común entre la superficie, el gazebo y el plano, me van a formar la curva de nivel. ¿Está claro el concepto? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Bueno, el punto siguiente tiene que ver con límites y continuidad. Bueno, esto quisiera por favor que todos estos conceptos que siguen, límites, continuidad, las propiedades de los límites, etcétera, etcétera, son todos conceptos que ustedes ya conocen para funciones de una variable. Entonces, yo les pediría que para ver este tema, pongámonos o repasemos, mejor aún, aquellos conceptos que tuvimos, que era límite, que era continuidad, etcétera, etcétera,
respecto de unas funciones de una sola variable, y de allí miremos esto, para que en la próxima clase lo discutamos, porque ya estamos pasados de horario, pero igual vamos a seguir avanzando un poquito más. Después aparecerá también el concepto de derivada, ustedes ya conocen también lo que es el concepto de derivada, pero insisto en esto, chicos, más que cuando hablemos de derivadas, más que decir la derivada de una función de una sola variable se calcula como el límite para delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, que es más matemático, es frío. Yo quiero que ustedes reflexionen sobre cuál es el concepto de una derivada, qué significa una derivada, porque así planteado como una fórmula no sirve de mucho. Uno puede preguntarse, ¿y para qué estudiamos derivadas? ¿Simplemente para conocer una fórmula? No, las derivadas tienen muchísima aplicación. Ustedes ya lo vieron en el primer tema de las ecuaciones diferenciales. Ahí usamos derivadas y tienen muchas aplicaciones. Pero hay que tener el concepto de derivada. Más que saber de memoria la fórmula, cómo se calcula la derivada como límite, saber cuál es el concepto. Desde ese punto de vista lo veamos. Entonces, una vez que hemos repasado eso, conceptualmente podemos aplicarlo a funciones de dos o más variables, ¿sí? Después tendríamos que ver la interpretación geométrica, también lo veríamos la clase que viene. Perfecto. Bueno, vamos a salir y volvemos a nuestra pantalla. ¿Me están viendo ustedes ahora? Sí. Bueno, por lo menos hemos mantenido de 72 a 66 estudiantes que están ahora en la sala. Bueno, vamos a ir cortando ya, pero antes quisiera escucharlos a ustedes. Por ahí pueden habilitar sus micrófonos. O si no, hacer mensajitos. Acá tengo 35 mensajes que voy a empezar a leer. Profesor, tengo una duda. Sí, por favor, identifique. Mi nombre es ¿Quién eres? Germán. Mi nombre es Germán. Yo no puedo entrar al aula. Yo no puedo entrar hace rato al aula, pero no me dejaba, decir que mi internet estaba muy lento. Después se va a subir al aula, así lo puedo ver. O ya se perdió. Yo no tuve en este momento. En este momento yo no tuve la precaución, mira vos lo que son las cosas, de grabar esta clase. Pero no te preocupes. Tratemos el próximo viernes vamos a hacer un repaso de todo esto y vamos a volver a repetir conceptos fundamentales antes de avanzar en el tema. Así que tratemos de estar horario y conectado a la próxima. ¿Dale? Dale, voy a tratar. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Voy a abrir mi chat a ver qué tenemos por acá. Germán, ya le contesté. Todo sí. Es lo único que no podemos ver la gráfica. Una papa frita, acá hablaba Eugenia Campos. También es un paraboloide hiperbólico, ¿que no? Una papa frita, exactamente, una papita ley. Una papita ley es un paraboloide hiperbólico y que es más conocida como silla de montar. Insisto en esto, uno se puede olvidar el nombre, digamos, matemático, pero lo que no se va a olvidar, porque lo vemos a diario, es cotidiano, ver una silla de montar, ¿verdad? Y una silla de montar es parecida a una papita ley, si ustedes lo miran bien. ¿Me siguen? Un palo, un rollo de cocina, perfecto, una taza, muy bien, acá hay bastante intervención. Very good, sigamos, avancemos, perfecto. Bueno, chicos, me gustaría que ahora en estos últimos minutitos, todavía seguimos estando bastante en el aula, me pongan algunos mensajitos para que yo pueda de alguna manera mejorar esta presentación mía para la próxima clase.
¿sí? Así que espero su comentario acá en el chat para que pueda leerlo, tomar nota y, por supuesto, actuar en consecuencia. Por favor, escriban. O bien, habilite el micrófono. Bueno, vamos respondiendo. Que lea el chat en tiempo real. Bien, gracias. Eso es. Yo voy a tener de las clases que vienen adelante, además de habilitada el aula, digamos, el resumen o la teoría, voy a tener habilitada el chat para así lo voy leyendo. Ejemplos gráficos, sí, perfecto, no hay problema. La próxima clase. Viernes, pregunta Sandra. Estén atentos a lo que resta del día o mañana temprano. El ingeniero Lores va a subir al aula virtual un instructivo de cómo va a ser cómo se va a desarrollar el parcial. Malcolm me dice, profe, ¿nos podría repetir la modalidad de cómo va a ser el parcial? Pues de esa forma. Bueno, el parcial no va a pedir demostraciones, va a ser más bien de tipo conceptual, relacionar conceptos, ver en situaciones particulares cómo ustedes pueden, por ejemplo, decir cómo podría, o qué situación real podría expresar en función que se pueda expresar como un modelo matemático, esto es una ecuación diferencial, por ejemplo. ¿Sí? Germán me dice si la puedo grabar para la próxima. Sí, Germán, discúlpame, ahora se me pasó, pero lo vamos a hacer la próxima. Hay muchos alumnos que no pudieron ingresar. Bueno, ese es un tema que también tenemos que resolver. Lo que sí me gustaría que nos comenten después. En esta oportunidad yo estuve del principio con 74 alumnos y ahora ya tengo 57, 70. Bueno, es una buena cantidad, pero igual vamos a ver de resolver de los chicos que no pueden ingresar. Sería bueno que en la clase, o por lo menos en el grupo WhatsApp, vayan poniendo los chicos que no pudieron ingresar por qué no pudieron hacerlo. No sé si tema de conectividad, un problema de falta de accesorios, en fin. Múltiple choice como la autoevaluación les puede parecer un múltiple choice, le respondo a Elvio. Carla Barea me dice que solo dejaba entrar hasta los 75, porque después de eso ya no entró. Eso es un tema para ver también, pero no debería ser dificultoso, porque yo estuve utilizando esta misma aplicación, tuve más gente, pero se puede ver. Darío me dice, profe, por inconvenientes hoy la profe Grájeda va a cambiar los horarios de su clase de 20 y 30 en adelante. ¿Siempre terminaremos pasado el horario o ser hoy por ser la primera vez? No, vamos a tratar de respetar los horarios, Darío. Lo que pasa es que hoy estábamos muy entusiasmados con estas cuestiones y se nos pasó la hora. Así que vamos a respetar los horarios, Darío. Una pregunta, ustedes